Continuando con esta tercera diapositiva, ahora vamos a ver las características que busca el banco de un potencial cliente. Es decir, vamos a ver el perfil. ¿Qué características debe cumplir? Con respecto al nivel de ventas real, hemos dicho que el cliente debería tener una venta mínima real de 25.000 soles al mes o 300.000 soles al año. Recuerda que la venta real es la sumatoria de lo que declara más lo que no declara. En teoría, nuestros clientes deberían tener una venta máxima declarada de hasta 1,5 millones de soles al año o mensual 125.000 soles en promedio. Pero sí podríamos atender clientes que declaren por encima de ello, ¿sí? Por encima de estas declaraciones, en teoría ya debería ser para una banca superior. Pero en la práctica puede ser que de repente no califique para esa banca superior, entonces puede ser atendido con nosotros, ¿sí? Es común poder encontrar clientes que declaren normalmente hasta 3 millones de soles para nosotros, ¿sí? Más de 3 millones de soles cada vez ya son menos los clientes que por ahí puedan calificar porque ya ellos deberían calificar para una banca superior. Pero podemos encontrar clientes que declaren 5, 8, 10 millones y que puedan ser atendidos por nosotros, pero no es común tampoco, no es algo que se dé a cada momento. Recuerden estas características que hemos conversado en la capacitación. Nosotros cuando sondeamos a un cliente, cuando prospectamos, cuando identificamos a un potencial cliente, tenemos que mapear estas características, ¿no? El nivel de ventas, para qué cosa quiere el crédito, la antigüedad de funcionamiento del negocio, que debería ser como mínimo de 3 años de funcionamiento ininterrumpido. Podemos tomar en cuenta si es que el negocio antes era una persona natural y ahora se convirtió a persona jurídica, pero ojo, tener cuidado que sea el mismo negocio, que sea el mismo dueño, que la ubicación sea la misma también. No estar mal calificado en el sistema financiero. Ojo, tenemos que filtrar a todas las personas, ¿no?, relacionadas al titular. Tenemos que filtrar al titular, al cónyuge. Si es una persona jurídica, tenemos que filtrar a los socios, tenemos que filtrar el RUT de la empresa. Si este cliente ha tenido RUCs antiguos de personas jurídicas, también deberíamos filtrar esos RUCs antiguos, así estén dados de baja, porque eso forma parte de su historial comercial. Respaldo patrimonial familiar significa que el cliente debe contar con propiedad inmueble, ¿no? Lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Si el crédito es sin garantía, que un gran porcentaje de los créditos van a ser sin garantía, en esos casos el cliente me tiene que presentar fotocopia simple, pero tiene que tener propiedad inmueble, casa propia, local propio. Ahora, si no lo tuviera, debería presentar un aval solidario. El aval solidario presenta obviamente la propiedad inmueble, no necesariamente con garantía hipotecaria, porque la garantía hipotecaria va a depender del monto y del plazo. O sea, el aval puede ser con o sin garantía, pero tiene que presentar propiedad, ¿no? Firma el aval, la solicitud de crédito con el cónyuge, si es que tiene cónyuge. No puede estar mal en el sistema financiero el aval, ¿no? Se compromete a pagar el crédito, al igual que el titular, en caso no pueda, ¿no? Y ojo, actualmente el Scotiabank permite como aval por propiedad solamente en el caso que sean familiares. No se permiten particulares. El negocio tiene que generar los excedentes suficientes como para poder pagar el crédito. Y esto tiene que ver con la evaluación de la capacidad de pago. Nosotros no vamos a hacer esta evaluación de la capacidad de pago, eso lo hace el funcionario, pero nosotros, como hemos dicho en capacitación, haciéndole la pregunta sobre cuánto puede pagar de cuota, yo ya me puedo dar cuenta si puede o no puede pagar. Haciéndole simplemente la pregunta sobre cuánto puede pagar de cuota, preguntándole cuánto es su venta diaria, ¿no? Si con la venta de 1 o 2 días puede pagar la cuota, tenemos por ahí una idea de que de repente el cliente puede calificar. Deben desarrollarse en puntos fijos, no atendemos ambulantes, esto tiene que ver con la antigüedad de funcionamiento, ¿no? Parte de la estabilidad del negocio es que la ubicación sea la misma. No deben ser negocios estacionales, esporádicos o ilegales. Nosotros buscamos negocios que tengan ingresos permanentes todos los días. Por ahí de repente los ingresos tal vez pueden ser semanales o quincenales, pero hasta ahí, ¿no? Si los ingresos son mensuales, ya eso va a ser muy complicado de evaluar, ¿no? No estar ubicados en zonas peligrosas, tanto el negocio como la casa del cliente, ni tampoco que estén fuera del ámbito de acción del banco. Cuando hablamos de zonas peligrosas, hablamos básicamente de zonas donde puede haber delincuencia. Y fuera del ámbito de acción del banco significa que están demasiado lejos de la agencia, a más de 4 horas de viaje, ¿no? O de repente no hay acceso a la casa del cliente a través de una pista,
¿no? Puede ser que el cliente viva en una chacra, a las faldas o a la mitad de un cerro, pero si no hay una pista que me lleve hasta su casa, no vamos a tener acceso, ¿no? La edad del cliente, recuerden, es de 21 a 69 años. Si el titular tiene entre 21 y 24 años, hay que pedir referencias familiares para descartar que no vaya a ser un testaferro o esté ocultando de repente a padres, hermanos, que de repente sean los verdaderos dueños y tal vez puedan estar mal en el sistema financiero. Hasta los 74 años de edad podría estar vigente el cronograma de pagos. Otra de las cosas que forman parte de las características que nosotros que tenemos que identificar es la segmentación interna. ¿Qué es la segmentación interna? Todos los clientes PYME que van a ser atendidos por nosotros, tenemos que clasificarlos, segmentarlos, ¿no? En 3 grupos o segmentos o rangos. Estos grupos, segmentos o rangos llamados R1, R2 y R3 van a ser clasificados en base a la venta declarada, ya sea la venta anual declarada o ya sea en base a la venta mensual declarada. Y cuando hablamos de la venta mensual declarada, estamos hablando de lo que ha declarado el año anterior, ¿no? El año anterior. Y cuando hablamos de la venta mensual, nos referimos al promedio de venta mensual declarada los 3 últimos meses. Si el cliente ha declarado el año anterior entre 0 a 300.000 soles, será considerado un cliente R1, al igual que si su declaración mensual promedio de los 3 últimos meses está entre 0 a 25.000 soles, ¿no? Será declarado un cliente como R2 si es que tiene una venta declarada anual mayor a 300.000 soles hasta 900.000 soles, o tiene una venta mensual promedio de los 3 últimos meses mayor a 25.000 hasta 75.000. Y podemos llamar a un cliente como R3 si es que tiene una venta anual declarada el año anterior mayor a 900.000 soles o tiene un promedio de venta mensual declarado de los 3 últimos meses mayor a 75.000 soles. Esto es muy importante porque de ahora en adelante nosotros cuando hablemos de los clientes vamos a hablar en términos de R1, R2, R3. ¿Ya? Ojo, en el caso de los clientes R1 tienen que pasar por una clasificación de 4 condiciones. Repito, los clientes R1 tienen que pasar por una clasificación de 4 condiciones. Es decir, el cliente R1 que quiera atender debe pasar por este filtro de 4 condiciones. Y la idea es que el cliente cumpla con al menos una de esas condiciones. Repito, la idea es que el cliente R1 cumpla con al menos una de estas condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Si es un R1 y ya es cliente del Scotiabank, el banco lo podría seguir atendiendo. ¿Cuál sería la otra condición? Que tenga experiencia crediticia PYME de 30.000 soles a más en los últimos meses. De los últimos 12 meses, 8 meses con experiencia, ¿no? La tercera condición sería que se dedique al negocio de transporte y que tenga 5 años de antigüedad. Y la tercera condición es que el crédito a otorgar tenga el respaldo de una garantía real. Si el cliente R1 cumple al menos una de estas 4 condiciones, entonces podría ser atendido el cliente R1. Si no, no podríamos continuar con la solicitud de crédito. ¿Cómo calculamos el R? R1, R2, R3. Nosotros esto lo vamos a confirmar, muy aparte que le pregunte al cliente, pero lo vamos a confirmar ya cuando le pedimos el reporte tributario. En la 4ª página del reporte tributario vamos a encontrar el detallado, resumido de los últimos años que ha declarado el cliente. Entonces, vamos a ver el año anterior cuánto ha declarado, ¿no? Y en base a esa declaración de todo el año aquí, vamos a saber si el cliente es un R1, R2, R3. En este caso, de acuerdo a esta información, el cliente sería un R2, porque ha declarado 632.000 soles el año anterior. Pero también tenemos que confrontar con la declaración de los 3 últimos meses. Si este cliente viene declarando en los 3 últimos meses un promedio, sumamos los 3 meses, lo dividimos entre 3 y sacamos ese promedio. Y este promedio me estaría indicando que este cliente sería un R3. Entonces, ¿cómo sería evaluado este caso? ¿Como R2 o como R3?
Si nos topamos con un caso parecido, descartamos el R más grande y nos quedamos con el R menor, en este caso con R2. Entonces, este cliente sería evaluado como un R2. Ah, ojo, ¿por qué clasificamos al cliente en R1, R2, R3? Recuerden, esto es importantísimo. ¿Por qué hacemos esto? Porque clasificando en R1, R2 o R3, posteriormente vamos a saber cuánto monto de crédito le podemos otorgar. La finalidad de hacer esta clasificación en R1, R2 o R3, en base a las ventas declaradas, es poder otorgarle un menor o un mayor monto de crédito. Obviamente el R2 va a recibir un mayor monto de crédito comparado con el R1 porque el R2 declara más. Y el R3 va a recibir un mayor monto de crédito con respecto al R2 porque el R3 declara más que el R2, ¿correcto? Negocios que están restringidos, ¿ya? Estos negocios son los negocios que están restringidos y hay que tener cuidado, agricultura y pesca, ¿correcto? Porque son negocios de alto riesgo, pero podrían ser atendidos los negocios relacionados a agroindustria, podrían ser atendidos empresarios pescadores, pero que ya tengan experiencia crediticia PYME y tengan por lo menos un par de embarcaciones con capacidad de bodega igual o mayor a 10 toneladas. Minería y petróleo no se atiende en esta banca negocios, pero podrían ser atendidos en bancas superiores por el banco, pero nosotros no. Inmobiliaria igualmente. Nosotros no los podemos atender, pero el banco lo podría atender en una banca superior, si es que califica. Armadores son oficios, personas que ensamblan embarcaciones, tampoco se atienden. Juegos electrónicos y casinos, tragamonedas, tampoco se atienden en nuestra banca negocios, pero el banco podría atenderlos si es que califican para una banca superior, ¿no? Como en este caso, banca pequeña empresa. Servicios de asesorías, abogados, contadores y otros oficios. La evaluación se realizará sobre ingresos declarados, o sea, aquí no hay ventas informales, y deberán sustentar patrimonio propio sí o sí. Por último, se puede atender transporte. No, está restringido, disculpen, el giro de transporte con una sola unidad. Para atender cualquier negocio de transporte, ya sea de carga o de pasajeros, debería tener dos unidades. Debería tener dos unidades como mínimo, ¿ya? Si tiene una sola unidad, salvo que tenga otro tipo de negocio, de repente se puede evaluar. Salvo que se trate un camión de carga con capacidad de 10 toneladas, de repente con una sola unidad, de repente se podría solicitar una excepción. Pero después, los negocios de transporte deberían calificar o podrían calificar, pero con mínimo dos unidades a la hora de la evaluación. Luego, otra de las características que hay que chequear del cliente es el PCL. ¿Y qué es el PCL? El PCL es el scoring del banco, es la probabilidad de riesgo. Se llama PCL por las iniciales en inglés de Probability Customer Loss, ¿sí? Este PCL es un programa informático, es un modelo estadístico, ¿no? Que muestra la probabilidad de pérdida que tiene un cliente, ¿no? Y emplea, dice, información de los 5 últimos años, mira. O sea, chequea el historial comercial crediticio del cliente de los 5 últimos años, ¿no? Este modelo estadístico, como está prediciendo una probabilidad. Entonces, este riesgo se va a traducir en un numerito. Ese numerito se va a leer en porcentaje. Si el PCL es de hasta el 4% de riesgo, este cliente está en una zona verde donde podría ser atendido. Si el PCL es mayor a 4 hasta 10%, todavía el cliente podría ser atendido, ¿no? Con una menor confianza, pero todavía puede ser atendido. Como los colores del semáforo, todavía de repente puede pasar. Ahora, si el PCL es mayor a 10%, ya no calificaría. Ya no. De acuerdo al valor de PCL, se le va a asignar al cliente un perfil de riesgo, ¿ya? Si el PCL sale 2%, este cliente va a tener un perfil de riesgo very low. ¿Qué significa very low? Muy bajo, o sea, perfil de riesgo muy bajo. PCL 4 significa perfil de riesgo low, es decir, riesgo bajo. Si el PCL es 7%, le va a corresponder un perfil de riesgo medium A o mediano A, y si el PCL sale 10%, le va a corresponder un perfil de riesgo medium B o mediano B, ¿ya? Los perfiles de riesgo o los valores de PCL mayores a 10%, estos ya no son
ni con garantía ni con nada podrían ser atendidos por ahora, ¿ya? Ni con nada. Em, Ojo, las operaciones sin garantía se podrían dar hasta Medium A, PCL7, para los tres segmentos, R1, R2 y R3. Ya con una garantía real, como por ejemplo una hipoteca, podrían ser atendidos R1, R2, R3 hasta Medium B, es decir, PCL10. Ojo, recuerden esto por favor, el RUS sin garantía, la palabra unsecure significa inseguridad, inseguro, sin garantía, solo se podría atender con un perfil de riesgo very low, es decir, PCL2. El R1 sin garantía que no sea RUS podría ser atendido hasta Medium A, PCL7, pero con fortalezas. Y bueno, el PCL, el insumo principal del PCL, del perfil de riesgo, es justamente leer el reporte crediticio, el reporte de deudas del cliente, ¿no? Por eso que es muy importante tener claro las categorías normal, CPP, qué significa cada uno de estos, ¿no? Es importante saber esto, ¿correcto? ¿Qué busca el banco del cliente con respecto a su historial crediticio? Mira, esto es lo que busca, que el cliente esté 100% normal en los últimos 12 meses en el sistema financiero, ¿ya? Cliente no debe contar con clasificación deficiente, dudoso o pérdida en los últimos 12 meses. Ojo con eso. Su clasificación SBS puede estar normal en los 3 últimos meses y podría estar hasta en CPP en meses anteriores. Y por último, dice, se podría aceptar hasta 5% de toda su deuda con problemas potenciales en los 3 últimos meses, siempre y cuando se traten de créditos de consumo, créditos personales, y que a la fecha, obviamente esa cuota ya esté regularizada, ya esté pagada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo reviso la historial de un cliente, ¿no? ¿Qué tengo que fijarme? Debería estar 100% normal, ¿no? Es lo ideal para mí. El número de entidades también, que no tenga muchas entidades. Por ejemplo, en el caso de R1, máximo, contando con Scotiabank, podría tener hasta 4 entidades. Si es un R2, R3, podría ser hasta con 5 entidades, incluyendo nosotros, ¿no? Y ver su nivel de deuda, cómo está subiendo, bajando, se mantiene, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí este cliente tiene un CPP, pero es un CPP hace como 8 meses atrás, ¿ya? Este cliente podría ser atendido, ¿no? Porque está dentro de lo que el banco me pide, que pueda tener hasta un CPP, pero en meses anteriores, más atrás de los 3 meses. Los 3 últimos meses está normal y tiene acá un CPP, ¿no? Podría ser atendido. Ahora, si este cliente tuviera varios CPPs por acá, de repente a lo mejor el PCL está elevado, ¿no? Este cliente está complicado de atenderlo ahorita, porque mira, tienes 20% de CPP en el penúltimo mes, no cumple la política del banco, ¿no? No cumple, por ningún lado cumple, ¿no? Porque me pide que en los 3 últimos meses esté normal. Y podría tener un CPP, pero hace 4 meses hacia atrás, pero aquí no, pues. Justo tiene un CPP en los 3 últimos meses y es del 20%. Y por último, mira, este cliente podría ser atendido. Acá hay una esperanza. Porque este cliente, mira, tiene 100% normal y justo en el último mes, dentro de los 3 últimos meses, aparece un CPP. Pero ¿qué dice la pauta que hemos leído hace un momento? Que podría ser atendido un cliente hasta con 5% de CPP en los 3 últimos meses, pero siempre y cuando sea deuda de consumo. En este caso, habría que revisar ya internamente a este 3% de CPP si es deuda de consumo o si es una deuda de banca negocio, de banca MIPE, de banca PYME. Si es una deuda de banca negocio, de una banca PYME o MIPE, no, pues ahí sí no hay concesión.